vamos a ver ahora es básicamente parte de patología producida por medicamentos, la segunda parte, daño hepático inducido por existe un sinnúmero de medicamentos o sustancias que pueden causar toxicidad a nivel hepático, ¿no? Como el fósforo, que es una sustancia que se utiliza mucho en la parte de agricultura, disolventes, tetracloruro de carbono, pesticidas, fármacos. Un dato muy importante presente y debe recordar ustedes que muchos medicamentos naturales o alternativos, como las hierbas medicinales, pueden causar toxicidad hepática, la ingesta de algunos alimentos, como algunos hongos, y algunas drogas de recreo, como la cocaína, que también pueden causar daño. Es importante tener presente, cualquier medicamento que ingiera nuestro paciente puede causarle daño hepático de manera rápida o negativa. Ese dato es importante tenerlo presente. De acuerdo a la epidemiología, acuérdense que esta patología inducida por drogas es desarrollada muchas veces por nosotros, ¿no? La primera causa es el 10% de las hepatitis agudas en adultos se debe al consumo de fármacos y el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante es bastante alto, puede llegar hasta un 30% de los pacientes que hacen daño hepático por drogas pueden hacer insuficiencia hepática. El 20% de las hepatitis por fármacos versus el 1% de las hepatitis víricas agudas pueden causar hepatitis fulminante, es decir, el daño por drogas es mucho más alto y es más riesgoso. Podemos causar más riesgo al paciente por consumo de medicamentos. Riesgo de toxicidad en la mayoría de fármacos es muy bajo, eso también es recordarse. Del sinnúmero de medicamentos que tenemos en el mercado, muy pocos pueden desarrollar toxicidad. Pero acuérdense que la toxicidad no solamente depende del medicamento, sino también depende del huésped. La mayoría de pacientes que hacen toxicidad depende de su sistema inmunológico, o sea, es idiosincrático. ¿Por qué se produce esto? Todo medicamento, puede abrirlo, dejar abierto el protocolo. Toda sustancia que ingiere el paciente o la persona va a ingresar por el tubo digestivo, porque la mayoría de medicamentos se ingresan por vía endovenosa. Pero, déjalo abierto. Déjelo abierto, por favor. Señorita, déjelo abierto. La mayoría de medicamentos entran a la parte o al tubo, al hígado, por el sistema portal. Toda la mayoría de estos medicamentos, productos que se ingieren, se degradan a nivel intestino. La mayoría son liposolubles y las partículas degradadas llegan al sinusoide, atraviesan el endotelio, ¿no? Y toman contacto con los hepatocitos. Todos estos metabolitos, que son los puntitos negros, ingresan dentro del hepatocito y van a tener una metabolización a nivel del sistema retículo endoplástico intracelular y esto va a ocasionar degradación de la sustancia. ¿Qué puede causar esto? Esta degradación, producir metabolitos inactivos, que es la mayoría de los productos, y otros pueden convertirse en metabolitos activos una vez que toman contacto con el citocromo B450. La excreción es bastante sistémica, vía sanguínea, o puede expulsarse por los canalículos biliares. Ahí podemos entender por qué se puede producir daño a nivel de los hepatocitos y hay otros medicamentos que pueden dar daño a nivel de la excreción, a nivel de los canalículos. Este es el mecanismo por el cual cualquier medicamento que ingiere el paciente va a tener degradación del medicamento y va a seguir su metabolización. El metabolismo de fármacos se da por dos fases generalmente. La fase inicial, que está mediada por el B450, ¿sí? Que va a producir productos de oxidación, reducción e hidrólisis, y básicamente en la segunda fase de la degradación de los medicamentos se convierte en medicamentos o sustancias solubles al agua, que van a pasar al torrente. Estas sustancias degradadas pueden causar toxicidad en fase 1 o pueden causar toxicidad en fase 2. Más
¿Qué pasa en la primera fase? Todo medicamento que entra en contacto con el citocromo P450 va a empezar a tener degradación. ¿Y qué va a ocasionar? Formación de metabolitos intermedios. Estos metabolitos intermedios pueden ser electrofílicos, es decir, que van a producir oxidación y generan metabolitos reactivos que actúan como alquilantes o amilantes. Estas sustancias pueden ser tóxicas para el proceso. Y también va a producir liberación de radicales libres. Estos radicales libres son sustancias tóxicas que van a ocasionar daño y destrucción de las membranas celulares. Es decir, vamos a tener daño por producción de estas sustancias alquilantes y también vamos a tener daño por producción de radicales libres que van a destruir las membranas celulares. Existen varios tipos de citocromo y la localización primordial del citocromo es a nivel del retículo endoplasmático. Se agrupan más o menos en 10 familias y los más importantes son básicamente el 2E, el 2E1, ¿sí? Pero acuérdense que el metabolismo del medicamento puede producirse por cualquiera de los citocromos que pueda tener nuestro hígado, ¿sí? ¿Qué va a producir el metabolismo? La degradación por el P450 va a producir una gran variedad de drogas y toxinas se metabolizan a nivel del tipo 3, ¿sí? Y el P4 también metabolitos endógenos. Es decir, tenemos 10 familias de citocromos a nivel del hepatocito y cualquiera de ellos puede interceder para la degradación de estas sustancias tóxicas que pueden tener el paciente. Tóxica le llamamos a cualquier medicamento que ingiera, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Existen citocromos específicos y básicamente estos están a nivel del retículo endoplasmático. ¿Qué va a pasar? Cualquier medicamento que ingiera va a tener afinidad por un citocromo específico y va a seguir la cascada de degradación a nivel del retículo endoplasmático de los hepatocitos. ¿Qué pasa en la fase 2? Una serie de productos que ya han sido degradados por el P450 producen una serie de reacciones de conjugación agregándose moléculas polares, es decir, se van agregando sustancias dentro del metabolito tóxico y le van a agregar sulfatos, glutatión y ácido glucurónico. Estas sustancias tienen la capacidad de convertirlo en sustancia no agresiva, pero también esos metabolitos intermedios pueden convertirse en sustancias que pueden causar daño a nivel neurocelular. Un favor, ¿puedes dejar abierta la puerta? Creo que hay una persona. Las sustancias que van a ingerirse, déjalo abierto por favor, que se van a ingerir a nivel de la vía digestiva, van a tener degradación. Pero básicamente van a haber algunos factores que van a intervenir en que esta sustancia o esta droga ingerida por el paciente sea más agresiva o no. Y existen mecanismos primarios que impiden un adecuado metabolismo de esta sustancia y existen mecanismos secundarios que van a impedir un metabolismo adecuado. ¿Qué va a depender o qué nos dice esto? Hay algunos factores de riesgo del paciente que pueden predisponer a que esta sustancia que ingiera sea más tóxica en un paciente que en otro. ¿Qué va a depender? La cantidad de masa celular, de masa, el número de hepatocitos que pueda tener el paciente, la reducción de la liberación de sustancias, la capacidad de excreción de esas sustancias en el organismo y la reducción del flujo. Es decir, si hay alteraciones a nivel de la cantidad de hepatocitos, hay alteraciones a nivel del flujo biliar, pacientes que tienen problemas de cholestasis de fondo o alteraciones en la capacidad que tiene ese hepatocito de liberar esas sustancias tóxicas, va a tener mayor predisposición a tener daño hepatocito. Y los mecanismos secundarios van a depender de algunos otros factores adicionales, que no tenga una buena nutrición, que tenga valores bajos de albúmina, pacientes cirróticos, por ejemplo, tienen mayor predisposición al daño hepatocelular, pacientes asociados a un daño renal previo, y cambios a nivel de la parte endógena, que pueden también predisponer a que algunas sustancias sean más tóxicas. ¿Cómo es la patogenia entonces? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Existen dos partes en la
capacidad de la sustancia a nivel del hepatocito. La biotransformación que hemos estado mencionando hace rato, y la otra es la hepatotoxicidad, la capacidad que tiene de dañar el hígado, la sustancia que va a ingerir el paciente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La biotransformación va a depender básicamente de las dos fases que hemos mencionado, la activación del C450 y la otra, la parte de la hidrólisis, o la capacidad de convertir una sustancia en hidrosoluble para que pueda ser excretada por el hígado. Cuando hay alteración de estas fases o de estas zonas, va a haber daño hepatocito. Es el mecanismo de biotransformación, es decir, el hecho de que entre un producto A y se convierte en B por efecto de los citocromos y la capacidad de conjugación o hidrólisis del cuerpo. Y la otra fase, la biotransformación, ¿no? La hepatotoxicidad, mejor dicho, va a depender de fase 1, que básicamente los metabolitos reactivos inestables son potencialmente hepatotóxicos y que pueden ser inactivados uniéndose a glutatión básico. La lesión hepática se produce cuando nuestro sistema de defensa es superado por el factor agresivo, es decir, la cantidad de sustancia tóxica es tal que nuestro sistema de defensa, que es la capacidad de convertir en una sustancia no agresiva, es excedida. ¿Qué va a pasar? Puede haber destrucción de los hepatocitos, es decir, necrosis celular, y otros fármacos pueden afectar también, no solamente la parte del sistema retículo endotelio, sino también pueden alterar la parte de la mitocondria. ¿Y esto que va a ocasionar? Destrucción celular, es decir, activación de la apoptosis. ¿Y esto que va a ocasionar? Destrucción masiva de hepatocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores de riesgo adicionales podemos tener en estos pacientes que van a ser expuestos a una sustancia tóxica? Van a depender mucho de la edad del paciente. A mayor edad, mayor riesgo de toxicidad. El sexo femenino tiene mayor predisposición a daño a sustancias tóxicas, predisposición genética, asociación de enfermedades preexistentes, como hemos dicho, pacientes con neuropatía crónica, pacientes con daño renal. Va a depender específicamente de algunos fármacos que son más dañinos que otros, y también va a depender de si este paciente tiene una buena o una deficiente nutrición. Los pacientes obesos tienen también mayor predisposición a daño. ¿Qué más podemos hablar del tipo de toxicidad que va a presentar un paciente? Acuérdense que la toxicidad, como he dicho al comienzo, no solamente depende del medicamento, sino va a depender de la idiosincrasia de cada persona. Es decir, que vamos a tener dos tipos de sustancias que van a causar toxicidad hepática. Un tipo intrínseco y un tipo idiosincrático. ¿Qué es el intrínseco? Es aquel que básicamente los efectos del daño producido por el medicamento se manifiestan en casi todos los pacientes expuestos a la sustancia, ¿no? Básicamente, ya sabemos que el paracetamol es hepatotóxico y a dosis mayores, mayor toxicidad. Esto se ha demostrado que la mayoría de pacientes que superan los 4 gramos de paracetamol por día tienen riesgo de hacer toxicidad. La toxicidad depende entonces del grado de exposición y la dosis administrada, de lo que estamos hablando ahora del paracetamol. La toxicidad es predecible. Sabemos que todo paciente que tiene toxicidad por consumo de paracetamol y dosis potencial de 4 gramos tiene alta probabilidad de ser y generalmente reproducible en animales. Es decir, en grupos de experimentación es posible repetir este tipo de datos. Y el tipo idiosincrático, los efectos se manifiestan solo en algunos individuos y en ocasiones de manera dependiente de la dosis, o no dependiente de la dosis. ¿Qué significa? Yo puedo tomar doxicilina con ácido clavulánico a dosis estándar y controlo mi consumo. Pero hay otro grupo de pacientes que toman la dosis estándar y pueden hacer una insuficiencia hepática al terminar la medicación o inclusive semanas posteriores al término del medicamento. ¿Sí? Esto tiene características de relación o se relaciona básicamente a cuadros de hipersensibilidad. Se podría considerar como un tipo de hepatitis alérgica o hepatitis secundaria a consumo de fármacos.
En otros individuos la toxicidad se manifiesta de manera diferente dependiendo de la dosis que consuman. ¿Sí? Es la consecuencia del metabolismo anormal del fármaco debido a una expresión diferente de enzimas de biotransformación. Es decir, la predisposición a hacer daño a una sustancia va a depender de nuestra idiosincrasia. Cada persona no responde de manera idéntica, pero el intrínseco, todos responden de manera similar. Acá tenemos un ejemplo, el acetaminofén, que es el paracetamol. El 95% del paracetamol se degrada por fase 2, es decir, por hidrólisis. El 5% por el beta-250. Este mecanismo de degradación es el que en el tiempo va a ocasionar un daño a nivel hepatocelular con destrucción masiva de otro ejemplo, miren todos estos productos. Todos estos productos son tratamientos alternativos. Hojas de C, Erlenmeyer, Ginseng, Comfrey, ¿no? Hay una serie de sustancias, la valeriana, son sustancias que en el tiempo han ido desarrollando daño a nivel de población. Se ha estado viendo daño hepático, por ejemplo, con el cúrcuma. ¿Saben qué es la cúrcuma? ¿Qué es la cúrcuma? El palillo. El palillo lo utilizan muchas personas para problemas articulares, para problemas de desintoxicación. Y esto viene, el producto viene pasado, viene encapsulado, pero también lo venden. No sé si han visto en la puerta del seguro, hay un señor que vende cúrcuma un polvito, ¿no? Tú no sabes cuánta dosis debe tomar la persona. Yo he tenido una paciente hace 3 o 4 semanas que viene histérica con transaminasas elevadas, transaminasas artículos vienen aquí con valores de 800, la TGE, la TGF casi 900, y transaminasas y las fosfatasa alcalínica van metamina. Se le hacen todos los marcadores virales, todos negativos. Interrogando a la paciente, me dice, sí, estoy tomando cúrcuma, hace como 4 meses. ¿Cómo toma? Una cuchara mañana, tarde y noche. ¿Quién le dijo cuánto tomar? Nadie le dice. Ese es el problema de estos tratamientos alternativos. Acuérdense que todos tienen un principio, un metabolismo activo, que tiene un efecto probablemente benéfico, pero también puede causar toxicidad. Por eso es importante acordarse y hacerle evaluación al paciente si está tomando la medicación que le estamos dando y también si está tomando tratamiento alternativo. Ustedes, cuando tengan a sus pacientes y vayan a su consulta, lo primero que le van a decir, toma tu amoxicilina, lo primero que le pregunta al paciente, ¿qué cosa es? Sus familiares, cuando van a la consulta, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a nosotros? ¿Con qué mate voy a tomar mi pastilla? Es lo primero. ¿Sí? Básicamente, muchas veces estos mates o estas infusiones que pueda consumir el paciente tienen también la posibilidad de ser efecto tóxico. Y acuérdense que tienen, como les digo, un metabolito activo. Y ese puede superponerse con el medicamento que nosotros le estamos recetando. O sea, estamos dando superposición. ¿Sí? Otro efecto, miren, la cocaína, también degradación por P450, produce una sustancia tóxica que va a ocasionar liberación de radicales libres, uniones covalentes y peroxidación. Y esto va a ocasionar daño hepatocelular. Y generalmente estos pacientes tienen una asociación de consumo de otras sustancias tóxicas, como alcohol, sedante o inductores, para mejorar o potenciar el efecto de la cocaína. ¿No? Un medicamento clásico que lo van a ver muy frecuentemente es la isoniazida. La isoniazida es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Y dentro del esquema de tratamiento se utiliza isoniazida, rifampicina, etambutol y piracetamol. ¿Cuáles son los hepatotóxicos? La isoniazida y la rifampicina. Y estos productos, cuando se superponen, empeoran el daño tóxico a nivel del hepatocito. Miren, la isoniazida tiene efecto tóxico y básicamente es por la activación del P450, que va a ocasionar destrucción de los hepatocitos. Y también está mediado o asociado a la asociación con isoniazida con rifampicina.
Miren este estudio, básicamente, daño producido por consumo de isoniazida en los pacientes con proceso específico. Isoniazida sola, 0,6%. ¿Sí? Isoniazida sumada a rifampicina sube 1,6%. Y pacientes que también pueden tener una asociación de ambas, sumatoria de tomarlas simultáneamente, llega hasta 2,5%. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene un daño hepático serio o básicamente un daño previo del hígado? Esto va a predisponer va a ocasionar mayor daño hepático. Esto es información en niños y en adultos. En niños empeora y potencia el daño hepático cuando asociamos isoniazida con rifampicina. Casi llega al 7%. Si bien es cierto, no son valores numéricos altos, pero acuérdense que si ustedes están en este porcentaje, son el 100%. Por eso es importante tener presente de estar pendiente con vuestros pacientes, cuando son niños principalmente, hacer un seguimiento más estricto con respecto a cómo hacer la valoración o hacer controles del perfil hepático de manera más seguida o más frecuente, si se puede. El alotano, que es otro medicamento. ¿Para qué se usa el alotano? ¿Qué es el alotano? El alotano es un medicamento que usan los anestesiólogos, es un anestésico inhalatorio. ¿Sí? ¿Qué pasa en muchos pacientes, en algunos pacientes que son sometidos a cirugía? Por ejemplo, una colega, ¿no? Operan hoy día un paciente y a los 2-3 días lo ven IPE. Le hacen un examen, transaminasas elevadas, fosfatasa, gamma-glutamina. ¿Qué sospecha el cirujano? No opera de magnesio. O ha puesto un clip dentro del colédoco, o hay un cálculo residual, probablemente. Es lo primero que uno sospecha cuando uno tiene este problema. Pero se hacen exámenes, se hace ultrasonografía, que es normal, se hace una resonancia, que es normal, y el paciente tiene elevación de transaminasas, podemos estar frente a una toxicidad mediada por el alotano o el seborane que se utiliza. ¿Sí? Todos estos medicamentos pueden causar injuria hepática en el mecanismo de degradación por el P450. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes? Un dato importante que tiene que tener presente cuando un paciente tiene toxicidad mediada por medicamentos es que puede simular cualquier enfermedad hepática. ¿Sí? La expresión clínica y gravedad son variables. Habitualmente van a tener manifestaciones de hepatitis aguda, menos frecuente cuadros de colestasis, un pequeño grupo puede evolucionar a la cirrosis o enfermedad veno-oclusiva y excepcionalmente cuadros oncológicos. Otro grupo, muy raro, puede evolucionar a la cronicidad, puede simular cuadros como una hepatitis autoinmune, principalmente mediado por estos tres medicamentos: nitrofurantoína, metotrexate y la metildopa. ¿Para qué se usa metildopa? ¿Quién usa metildopa? Usan los cardiólogos, es un antihipertensivo. Metotrexate, ¿para qué se usa? Para pacientes con problemas reumatológicos. Sí, también es un medicamento que se usa en pacientes oncológicos. Y la nitrofurantoína es un medicamento de uso común en procesos de infección urinaria. ¿Sí? Acuérdense que el tiempo puede causar toxicidad. Entonces, ¿qué podemos tener? Daño producido por medicamentos. Afectación de los coloniocitos, que básicamente va a tener sintomatología colestásica, puede dar síntomas similares a una colangitis esclerosante, alteración de los conductillos intrahepáticos, colangitis aguda o crónica, afectación de los macrófagos, formación de granulomas, imágenes similares a una tumoración que se puede dar por formación de granulomas, o afectación de los hepatocitos, que es lo más común, síntomas de una hepatitis aguda, colestasis simple, hepatitis crónica, algunos pueden hacer cirrosis, hígado graso alcohólico, adenomas, afectación de las células estrelladas que va a ocasionar una fibrosis o una cirrosis anabólica. Y las afectaciones endoteliales o veno-oclusivas, básicamente enfermedad veno-oclusiva, el Budd-Chiari,
la peliosis hepática o la dilatación sinusoidal, que son afectaciones muy excepcionales. Lo más común es lo del medio, ¿sí? Daño netamente hepatocelular, similar a una hepatitis. El patrón hepatocelular, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Podemos tener pacientes sin sintomatología, es decir, asintomáticos, o podemos tener daño hepático o hepatitis fulminante, que puede llegar al 13%. Es un valor por encima de la hepatitis aguda. La hepatitis aguda, acuérdense que el 1% va a evolucionar una falla hepática. Acá estamos hablando del 13%, y estos pacientes no van a mejorar si no se hace un trasplante hepático, ¿sí? Elevación de transaminasas es un hallazgo muy común cuando hay daño hepatocelular. Escasa elevación de fosfatasa alcalina. Básicamente, cuando hacemos una biopsia hepática, vamos a encontrar necrosis del segmento de la zona 3, generalmente del hepatocito o de la glándula hepática. Y habitualmente, la mayoría de pacientes, cuando se corta el factor agresivo, recuperan y remiten de manera espontánea, sin medicación, y van a evolucionar a la normalidad. Formas crónicas, excepcionalmente en el 4%, y cuando el paciente viene con un daño hepatocelular asociado a ictericia, la mortalidad casi llega al 10%. ¿Cuáles son los medicamentos más tóxicos? Paracetamol, isoniazida y las proglitazonas. Sí, son medicamentos que se utilizan para la diabetes, para los valores de colesterol, para bajar valores de colesterol. Las tioglitazonas. Valor predictivo independiente de la mortalidad: bilirrubina total, patrón hepatocelular, transaminasas elevadas, el sexo femenino y edades por encima de los 50. Estos son factores de riesgo que, si yo tengo pacientes de estas características, las probabilidades de muerte son mayores. Sexo femenino, bilirrubina total elevada, niveles de AST muy altos y por encima de los 50. Otro grupo que va a ser patología o daño hepático es netamente con valores o niveles de fosfatasa y gamma, es decir, patrón colestásico. ¿Cómo se va a manifestar el paciente? Con ictericia, prurito, puede haber coluria, alcoholia, puede haber anasatérmica, ¿no? Y la evolución a lesiones crónicas puede llegar al 23%. Es más frecuente en gente de la tercera edad, y la resolución clínica es mucho más grande. ¿Qué tenemos básicamente como predominancia? Elevación de fosfatasa alcalina y gamma-aminotransferidas. ¿Qué tipos podemos tener? Colestasis pura, colectopatía por medicamentos o colestitis esclerosa. Ejemplo clásico de este daño, mire, la amoxicilina ácido clavulánico, que es uno de los medicamentos más modernos que han salido, ¿no? Anticonceptivos orales y la clorpromazina. ¿Sí? Dentro de estos, los dos primeros son los que hay que tener mucho cuidado, porque son medicamentos de mucha rotación, es decir, que se utilizan con mucha frecuencia. Acuérdense que la amoxicilina ácido clavulánico puede dar daño desde el momento que uno empieza el medicamento hasta semanas después de haber terminado la medicación. Esto es importante tener presente cuando uno hace el interrogatorio. Preguntar por el consumo reciente de medicamentos y si hace 3-4 semanas ha estado tomando el medicamento. Ese dato tiene que tenerlo presente. Patrón mixto. Generalmente va a haber variaciones en elevación de transaminasas como patrones colestásicos. ¿Sí? Básicamente va a haber formación o tendencia a la formación de gránulos, asociado a fármacos que inducen patrón colestásico. La carbamazepina, que es un anticonvulsivante, es uno de los medicamentos que puede dar un patrón colestásico con elevación de transaminasas. Miren la lista de medicamentos que pueden tener o causar daño tóxico a nivel hepático. Medicamentos de uso común: los sartán, antiinflamatorios no esteroideos, ketoconazol, isoniazida, que ya hemos hablado, hierbas medicinales, antibióticos, miren, citopina, sulfonetoxazol, verapamina, fenobarbital, nitrofurantoína, medicamentos que dan daño colestásico, tratamientos hormonales, ¿no? Anticonceptivos orales, clopidogrel. Son medicamentos que son de uso común y generalmente tenemos que tener presente que pueden causar daño. Otro dato importante que hay que tener presente con estos daños o estos problemas que producen los medicamentos es acostumbrarnos a reportarlos, porque
muchos medicamentos son de uso común, miren el omeprazol también es antihistamínico, ¿sí? Son medicamentos de uso frecuente y muchas veces no le atribuimos a que el daño hepático puede estar relacionado al mismo. ¿Cuál es el problema con respecto al daño producido por el medicamento? Es difícil demostrar que el medicamento que está usando el paciente es el causante del daño hepático, porque existen unas normas, que son estas, para indicar cuál es o por qué está producido el daño hepático, ¿sí? Nosotros sospechamos de un daño producido por un medicamento. Tenemos que tener una relación temporal adecuada. ¿Qué significa? Que el paciente debe estar tomando un medicamento X por un tiempo prudente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Excluir causas alternativas, es decir, excluir otras causas. Y otro dato importante es, yo le debo suspender el medicamento al paciente. Si yo sé que le está causando daño, lo suspendo y el paciente en el tiempo debe tener una respuesta adecuada. ¿Qué significa? Las manifestaciones de hipersensibilidad tienen que mejorar cuando yo suspendo el medicamento. ¿Cuál es la duda y cuál es el problema con respecto a lo que sigue? Yo debo demostrar que el medicamento es el causante. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa? Debo volver a exponer al paciente al producto y ocasionar nuevamente el daño hepático. Esta segunda parte es media contradictoria y media controversial para demostrar y determinar que realmente el medicamento ha sido el causante. Generalmente nos quedamos en esta segunda parte. Exposición al medicamento, causa toxicidad y lo suspendemos. Si hay mejoría, se considera que ha sido producido por el medicamento. Existe una serie de escalas diagnósticas que se pueden utilizar para demostrar la severidad del daño. Se utiliza esta escala y que nos indica, si tiene una puntuación más de 8, es muy probable. De 6 a 8 probable, 3 a 5 posible, 1 a 2 improbable y 1 o menos de 1 improbable, muy improbable. ¿Qué utiliza? Relación temporal desde la ingesta hasta la aparición del cuadro, desde la retirada del fármaco hasta la aparición de los síntomas. Recurso o curso de reacción, organización al momento, o sea, mejorar los síntomas al suspender el medicamento. Otros factores de riesgo están la edad, consumo de alcohol, embarazo, medicación que utiliza la sociedad, ¿no? Otras causas no farmacológicas que también pueden haber, problemas virales previos, predisposición genética, problemas oncológicos, existencia de casos descritos en la bibliografía, también es un dato importante. Si yo sé que pacientes que usan nitrofurantoína hacen daño hepático y a mi paciente le estoy dando nitrofurantoína y tiene síntomas similares, también utilizo una puntuación, ¿sí? Y respuesta frente a nueva exposición. Estos dos datos son importantes y medio controversial, el último principalmente, ¿no? La reexposición del paciente al producto siempre da temor de hacerlo, porque básicamente la respuesta del paciente en la segunda exposición puede ser mucho más catastrófica que la primera exposición, por eso es que genera duda y dificultades en la decisión de volverlo a exponer al medicamento si hay mucho riesgo de complicación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la mayoría de casos se hace con lo que hemos mencionado en la parte clínica, pero generalmente la biopsia nos va a dar algunos datos característicos que nos van a orientar a la posibilidad de daño hepático por medicamentos. Generalmente estos pacientes tienen un hígado previamente sano, no es necesario su utilización de manera sistemática, es decir, no se utiliza en todos los pacientes. ¿En quiénes debemos usar? Si no disponemos de diagnóstico etiológico de enfermedad hepática, puede ser una posibilidad, o cuando hay duda diagnóstica después de suprimir el fármaco sospechoso. Es decir, si este paciente ha sido expuesto a un medicamento, al suprimirlo no hay una mejoría considerable de la función hepática, deberíamos pensar en tomar una biopsia hepática porque puede haber una enfermedad de fondo. Y también nos sirve para establecer. La biopsia hepática siempre tiene riesgo de complicaciones, principalmente hemorragia, ¿no? Podemos causar hematomas subcapsulares con la toma de biopsia. La mayoría de muestras que se están tomando actualmente es con vía ecográfica, nada más, ya no se hace por vía colonoscópica, y eso puede predisponer a complicaciones por el procedimiento. Estos son datos histológicos de destrucción masiva de hepatocitos, y cómo se pierde la arquitectura y infiltrado depositario, pero la arquitectura hepatocelular se pierde completamente, infiltrado de glóbulos
gotas de grasa dentro del hepatocito también se puede. ¿Qué hacer con estos pacientes? La detección precoz y la supresión del agente responsable son la única indicación para mejorar el pronóstico de ese paciente. Ante un paciente con una falla hepática fulminante, debemos pensar en